Entonces quiero presentarte en esta hora 3 cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. En primer lugar, el Espíritu Santo es responsable de nuestra transformación espiritual. Dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versículo 5, que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otras palabras, Pablo está diciendo que Dios nos salvó sin nosotros haber hecho ningún tipo de obra, sin nosotros haber hecho absolutamente nada para poder merecer nuestra salvación. Ahora dice el apóstol Pablo que el Señor nos salvó entonces por su misericordia. Y esta palabra misericordia es una palabra muy interesante. Dicen los estudiosos, comentan que Pablo pudo haber usado allí la palabra gracia. Y precisamente Pablo habla constantemente de que somos salvos por gracia. Ahora, ¿por qué razón él habla aquí de que nos salvó por su misericordia? Este comentario bíblico dice que la misericordia se usa aquí en lugar de la gracia, probablemente para enfatizar la condición miserable del hombre. Sí, Pablo está queriendo mostrarnos nuestra condición y cómo Dios nos salvó a pesar de nuestra condición tan miserable. Y es interesante que la palabra misericordia, en nuestro idioma español podemos dividirla en dos palabras. Una es miseri y la otra cordia, miseri. Y la palabra miseri seguramente nos va a sonar a miseria y nos va a sonar a miserable. En otras palabras, la misericordia es el recurso de Dios para ayudar a todo aquel que reconoce su condición espiritual miserable. Y precisamente el apóstol Pablo, en esta carta a Tito, el capítulo 3, versículo 3, y lo voy a leer ahora en la palabra de Dios para todo, nos muestra, nos describe la condición miserable en la cual Jesucristo nos encontró o te puede encontrar en esta ocasión. Dice, antes nosotros también éramos insensatos. Pero esto no es lo único que dice él. Dice, no obedecíamos y estábamos perdidos. Éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Y termina, me gusta mucho cómo esta versión concluye esto. Dice, los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Sí, mi querido amigo, que me escuchas. Pablo es bien gráfico. Y por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice que el Señor nos encontró estando muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí cuando le escribe a Tito, dice que éramos insensatos, que obedecíamos y estábamos perdidos, que éramos esclavos de toda clase de placeres y deseos. Éramos malvados y envidiosos. Y los demás nos odiaban y nosotros a ellos. Esa es una condición miserable. Una condición de esclavitud, una condición de insensatez, una persona viviendo en el odio, odiando y siendo odiada. Y el apóstol Pablo aquí no es concluyente, simplemente pone algunos ejemplos de la condición miserable en la cual el Señor nos encuentra o nos encontró. Yo no sé cómo el Señor te encontró a ti. No sé si te encontró en los vicios. No sé si te encontró en la promiscuidad. No sé si te encontró en medio de una vida adúltera. No sé si te encontró en medio de un deseo de venganza. Yo no sé cómo el Señor te encontró. Pero de seguro que el Señor te encontró en una condición espiritualmente miserable. Y no tenemos que estar en malas cosas como estas para ser miserables, porque el apóstol Pablo testifica que el Señor lo encontró a él cuando él era ante los demás intachable. Pero él se da cuenta que eso de intachable no era nada de intachable, que era el primero de los pecadores, que había estado alejado de Dios, que no había estado en la verdad. Sí, Dios nos encontró en la miseria,
Pero ¿saben qué hizo entonces por nosotros? Dice el apóstol Pablo que obró misericordia. Nos alcanzó por su misericordia. ¿Y saben quién es el agente divino de esa misericordia? Sin lugar a dudas, dice Pablo, que es el Espíritu Santo. Mírenlo, Tito capítulo 3, versículo 5. Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dice Pablo, Dios nos salvó, Dios tuvo esa misericordia con nosotros por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo realiza tres cosas en nosotros, según Pablo aquí. En primer lugar, nos lava. En segundo lugar, nos regenera. Y en tercer lugar, nos renueva. Sí, el Señor nos encontró todos sucios y regenerados, necesitados de una renovación total. Entonces tuvo misericordia de nosotros y ha enviado el Espíritu Santo para que Él nos lave, para que Él nos regenere y para que Él nos renueve. Gloria a Dios. Pero no solamente el Espíritu Santo hace eso por nosotros, sino que también, dice Pablo, que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Eso está aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice aquí el apóstol Pablo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él. Vean ustedes que dice aquí que habiendo oído y habiendo creído. ¿Qué fue lo que oímos? Oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creímos en ese evangelio maravilloso. Creímos en Cristo, creímos en esa palabra. Dice que fuisteis sellados. Dice Pablo, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa. Vean ustedes lo que dice el versículo 14, yo lo leo en la versión NBB. Dice, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra herencia. Sí, el hecho de que el Espíritu Santo esté en ti, esté en mí, esté en nosotros, dice Pablo, que es como el sello de garantía de que Dios nos dará nuestra promesa. Sigue diciendo, además, significa que Dios ya nos ha comprado y que nos salvará hasta el final. En otras palabras, tú tienes la garantía de que lo que Dios ha comenzado en ti lo va a terminar. Tú tienes la garantía de que la vida eterna que tú estás hoy disfrutando porque estás en comunión con Dios va a ser completada, va a llegar a ser la vida eterna en su nivel superior, en la cual ya no habrá más muerte, porque el Espíritu Santo está en ti y es la garantía de eso. Esto es interesante, esto de la garantía, porque seguramente tú has tenido la experiencia alguna vez de dar algo en garantía. Qué bueno es recibir la garantía de algo, ¿sabes? Tú tienes una garantía maravillosa, la promesa de la salvación que Dios te ha hecho, la promesa de la vida eterna que Dios te ha hecho. Es real, porque tú tienes una garantía. ¿Sabes cuál es la garantía? El Espíritu Santo que está morando en tu corazón. Sí, dice Pablo que el Espíritu Santo es el sello, es la garantía de que esas promesas del Señor son ciertas y que van a ser realizadas en ti. Mira, esto es algo maravilloso. Dice Pablo en Romanos 8:16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Wow, la obra del Espíritu Santo es maravillosa, querido amigo que me escuchas. El Espíritu Santo te da testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios. Ahora, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, va a realizar algo más en nosotros.
Y el apóstol Pablo lo presenta aquí en Romanos 8, versículo 14. Dice el apóstol Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Puerto Rico le dicen al timón, le dicen el guía. Y es muy interesante esa palabra, porque cuando tienes el timón en la mano, tú estás guiando el vehículo. El que está sentado allí está guiando el vehículo. El Espíritu Santo ha venido a tu vida no solo para cambiarte, para regenerarte, no solo para ser la garantía de las promesas de Dios para tu vida, sino también, número 3, para guiarte. Aquí es donde se complica un poquito la cosa, porque nos gusta que hagan esa renovación en nosotros. Nos gusta que nos den garantías, pero que tomen el control, que tome el guía de nuestro vehículo, que tome el timón de nuestro vehículo. Eso es un poco más difícil. Fíjense si es difícil que en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 7, el versículo 51, y yo lo leo aquí en la versión NBB, aparece Esteban hablándole a un grupo de líderes religiosos, gente religiosa, gente que afirmaban, creían que tenían todo el favor de Dios, pero que estaban rechazando al Espíritu Santo, que estaban rechazando a Jesucristo. Vean ustedes cómo Esteban les dice: tercos, infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Wow. ¿Será posible que tú estés resistiendo al Espíritu Santo? ¿Será posible que tú no le estés permitiendo que Él controle ciertas áreas de tu vida? ¿Será que tú no le estás permitiendo que Él te cambie, que Él te transforme? Si el Espíritu Santo no te puede transformar, y el Espíritu Santo no te puede guiar, el Espíritu Santo no puede ser la garantía de las promesas de Dios para tu vida. El Espíritu Santo garantiza, te va a decir a tu espíritu, te va a garantizar que la salvación es tuya, que la vida eterna es tuya, si tú le permites tomar el control. Querido amigo que me escuchas, permítele al Espíritu tomar el control. Permítele a Dios tomar el control de tu vida. Ríndete a Jesucristo. Saca la bandera blanca. Dile: Señor, ya yo no soy el que voy a mandar en mi vida, ahora vas a mandar tú. Tú vas a guiarme. Voy a permitir que tú me conduzcas. Mi querido amigo, si tú permites eso, el Espíritu Santo va a hacer maravillas en ti. Te va a dar la garantía de la vida eterna y vas a estar gozando desde ahora de esa salvación y de esa vida eterna que Dios te ha prometido.